Continuamos. Eso es a diario desde Sentido 89.3, 8:39 en la mañana de este viernes. Qué bueno, que muy agradable. Estamos recibiendo una buena visita. Atención, mujeres. Atención todos, pero es muy bueno tú recibir a la responsable de las políticas del Estado Dominicano en beneficio de la mujer. No todos los días uno tiene la oportunidad de conversar de las iniciativas, obras, realizaciones, promesas hechas, la problemática de la mujer, que nunca el tiempo da para eso, pero un placer que doña Mayra Jiménez esté por aquí. Lo de doña es por lo de ministra, jovencita. Yo iba a empezar a pedir cuentas, ¿no? De que una ministra joven, ya Pablo queriendo agregarle años, ¿no? No, muy buenos días a todas, a todos. Doña Rosario, don Julián, Pablo, es un gran honor de verdad estar en este espacio con estos comunicadores, empezando por Pablo, ¿no? Que tienen tanto reconocimiento de esa audiencia que está en sus casas, leyenda, que está Pablo en los carros y que a esta hora les escucha. A ellos también un saludo, muy, muy contenta de poder hablarle desde estos micrófonos. Y envíen un saludo a Cristian Jiménez, que es nuestro coordinador, pero lo enviamos a una cobertura especial a la Casa Blanca. A la Casa Blanca. Bueno, Cristian Jiménez, usted sabe, Jiménez, igual que yo lo estaba escuchando esta mañana con ese reportaje que estaba haciendo. Se podía percibir en su voz, ¿no? La emoción, el orgullo que sentía. Y yo quiero aprovechar también para felicitar a su hija. Cuánto orgullo cuando podemos, ¿no? Ver el desarrollo que han tenido nuestros descendientes fuera del país. Romper barreras en nuestros países de origen es ya difícil, pero cuando tienes que hacerlo en el extranjero, hay que reconocer lo que eso significa. Y es tanto el orgullo que sentimos de las dominicanas en la diáspora que yo quisiera decirle a esa joven tan brillante que muchas gracias, ¿no? Por poner tan en alto el nombre de la República Dominicana. Ministra, gracias de parte de Cristian. Pero hablemos de las políticas del Estado Dominicano en beneficio de la mujer. Se ha avanzado y mucho. Yo siempre pienso en el CIPAF, en doña Magalis Pineda, Gladys Gutiérrez. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Las grandes tareas de la mujer dominicana y de qué manera el Ministerio de la Mujer apoya esas grandes tareas. Gracias, Pablo. El Ministerio de la Mujer, que es la entidad rectora para la política de igualdad y de equidad de género en la República Dominicana, que ya tiene 24 años de edad, es más conocido en el país por su rol en todo lo que tiene que ver con la violencia de género e intrafamiliar. Pero usted ha mencionado dos nombres, ¿no? El de Magali Pineda y el de Gladys Gutiérrez. Gladys Gutiérrez fue la primera secretaria de Estado que dirigió el Ministerio de la Mujer cuando fue constituido en el año 1989, y hablar de Magalis Pineda es recordar toda esa lucha por la igualdad y por el avance de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces yo me voy a permitir, en honor a ellas dos, iniciar con un tema que es central, y me refiero a la educación para la igualdad. Es decir, la República Dominicana, al igual que muchos países de América Latina y el Caribe y el mundo, ¿no?, tiene enormes desafíos para cerrar la brecha de género. Naciones Unidas plantea que se necesitan alrededor de 163 años para que las mujeres y los hombres estemos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Es decir, que estemos en esos espacios que en verdad nos corresponden. Y eso es mucho tiempo. Entonces, cerrar esa brecha de género pasa por el establecimiento y la implementación de diferentes políticas públicas que nos permitan como que
acelerarnos. Ahí la educación, desde mi mirada, juega un papel fundamental y doña Gladys y doña Magali lo tuvieron siempre muy claro. Y hablo de la educación porque muchos de los temas en los cuales las mujeres tenemos el desafío de cerrar brecha tienen que ver con aspectos de tipo cultural. Es decir, estamos en una sociedad machista, en una sociedad que, a pesar del avance que hemos tenido las mujeres en educación, a pesar de que ya todos los estudios dan cuenta de que donde están las mujeres dirigiendo las cosas van mejor en todos los sentidos, en el sentido de la profesionalidad, en el sentido ético, en el sentido de la responsabilidad, a pesar de que en todas las universidades somos mayoritarias, tanto en grado como en posgrado, todavía tenemos brechas que cerrar. Y la educación es clave. Desde este gobierno, desde el gobierno del presidente Luis Abinader, debo decir que el mejor presidente que puede tener la República Dominicana y que por eso debe seguir cambio. Pablo, esta sociedad no está para inventos. Hemos priorizado la educación para la igualdad y no solo la educación para las mujeres, la educación también para los hombres, porque los temas que enfrentamos las mujeres no son exclusivamente nuestros, son temas de la sociedad, que la sociedad necesita para, repito, ese cierre de brecha que permita aprovechar todas las capacidades y todo el potencial de las mujeres para dos cosas: la democracia y el desarrollo. No podemos pensar en una democracia robusta donde las mujeres no están en esos espacios que les corresponde. Y esas dos mujeres fueron clave. Hay otras políticas sumamente importantes, las que tienen que ver con la autonomía económica de las mujeres. ¿Qué hemos hecho desde el gobierno del cambio para generar más oportunidades para las mujeres en el ámbito económico? En el ámbito económico. Pablo, por primera vez en el país, de todas las facilidades que ha dado el Estado para crear micro, pequeñas y medianas empresas, el 67% ha ido a las mujeres. Y eso es una cuestión fundamental, porque necesitamos generar oportunidades para el cierre de brecha económica. Los emprendimientos de las mujeres hay que apoyarlo. Iniciativas como asegurar el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones para que cada vez más mujeres puedan ser proveedoras del Estado. Esto es clave porque el Estado es uno de los mayores compradores, pero ahora en la ley, en la propuesta de modificación a la ley de compras y contrataciones, estamos planteando una modificación que permita aumentar ese % que la ley obliga a que se le compre a las MIPYMES de mujeres. Vivienda, un tema clave para las mujeres. Pocas cosas dan tanta seguridad a una mujer como tener un techo digno y propio para ella y su familia. Las mujeres son las mayores beneficiarias de todos los programas de gobierno de viviendas. Porcentaje más o menos. 57%. Y un 54% para los títulos de propiedad. Ustedes saben cómo el presidente Abinader ha estado muy empeñado en que la gente sea dueño legal de su propiedad. Y ahí las mujeres hemos sido las mayores beneficiarias. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros establecimos, Pablo, y Rosario, Julián, que en el caso de que la propiedad sea del marido y la mujer y no estén casados legalmente, sino en unión libre, el título salga a nombre de los dos, para asegurar que la mujer nunca renuncie a ese derecho por no ir a la justicia o por desconocer que a ella le corresponde. Políticas como las que están dirigidas a la prevención de embarazo en adolescentes y uniones tempranas, una problemática agravada en la República Dominicana. Detenga. Exacto. Haga un alto en el camino. Un alto. Tenemos un problema serio con el problema del embarazo adolescente, porque eso es una maldición para reproducir la jodida pobreza. ¿Qué ha hecho en los hechos, infeliz redundancia, el gobierno de Luis Abinader para mejorar eso, ministra? Mira, hay una política, aclarar que la política de
atención a la niñez y a la adolescencia, no es de rectoría del Ministerio de la Mujer. No, claro. Y formamos parte, porque el gobierno, y ha sido una cosa muy importante en esta administración, se ha asegurado de que todas las instituciones que trabajamos temas vinculados estemos juntas a través de los gabinetes, ¿no? Y entonces a través del gabinete de niñez y adolescencia que preside nuestra primera dama Raquel Arbázquez de manera honorífica, ahí estamos todas las instituciones que nos corresponden empujar para que esto cambie. Nosotros tenemos una política priorizada en los 22 municipios del país donde los índices de embarazo en adolescentes son más altos. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuáles son esos? El que tiene la mayor problemática es San Juan, que aprovecho para comunicar que estamos construyendo un centro para los jóvenes y para promover los temas de prevención de embarazos y otras formas de relacionarse en esa región sur, justamente en San Juan. Pero son 22 municipios que están, una parte están en la parte norte, Puerto Plata es uno de ellos, Espaillat, está la Altagracia, está San Pedro de Macorís, sí, Boca Chica, por supuesto. Hay una cuestión ahí. Esos municipios priorizados se está desarrollando una serie de acciones interinstitucional con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, el CONANI, organizaciones de sociedad civil que en el territorio trabajan estos temas. ¿Y cuál es la buena noticia? Señores, que en las últimas 2 décadas es la primera vez, Pablo, que empiezan a descender las estadísticas con relación a los embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Con relación entre el 21 y el año 2022, la reducción fue de un 7%. Y la reducción del 22 al año 23 fue de un 9%. Habían pasado 2 décadas en la República Dominicana en la que año tras año las cifras iban en aumento y ya empiezan a disminuir. Y yo creo que esto es clave, señores, porque esta sociedad tiene que cuidar a su principal potencial, que son los jóvenes, las y los adolescentes. Y no podemos tener niñas en uniones tempranas, niñas con personas adultas, Pablo, y la sociedad tolerándolo. Esta es una sociedad donde una persona adulta llega a un lugar con una niña en las manos de 13 años, que usted puede pensar que es su hija, y en algunos casos hasta su nieta, y la presenta como su mujer o como su esposa. Y se lo celebran. Tú tienes quizás un hombre ahí que te dice, ay, pero qué suerte tú tienes. Y ella no tiene una hermanita. Y dice hermanita pensando en una menor también. Y de repente puede haber una mujer ahí que conozca a ese señor, que no es más que un violador de una niña, y le dice Mayra, a ella, ay, cuida, pórtate bien, porque tú tienes un buen hombre. Esta sociedad tiene que cambiar eso. Eso no es posible. Nosotros tenemos que ser cero tolerante al dañar el futuro de nuestras niñas y nuestros adolescentes, como también tenemos que ser cero tolerante a la violencia de género e intrafamiliar. Así es, ministra. La ministra de la Mujer de la República Dominicana, Mayra Jiménez. Con ella conversamos acerca de las políticas y los programas para proteger y sobre todo impulsar las políticas públicas a favor de la mujer. Ministra, en ese mismo sentido, ¿cuáles han sido las acciones o los programas que le han permitido, y eso lo pongo yo, le han permitido ejecutar? Porque usted sabe históricamente que cada vez que se va a implementar algún programa, hay sectores que lo detienen. Y entonces eso también frena, evidentemente, las estadísticas de mejoras. Entonces, ¿qué programas se están implementando tanto en las escuelas como en los colegios privados para también empezar, para concienciar y llevar la información adecuada? Una de las últimas acciones que ha puesto en conocimiento de la sociedad el GANA ha sido precisamente la de los protocolos para la detección de situación de violencia en las escuelas. Dentro de las situaciones de violencia está todo el tema del acoso y el hostigamiento sexual a niñas y niños. Pero sobre todo nosotros nos hemos enfocado en acciones dirigidas a orientar a las y los jóvenes
por un lado, y a proveerle información de qué hacer cuando están sufriendo alguna situación de acoso. Ha habido un esfuerzo también extraordinario para aumentar los niveles de acompañamiento y asesoramiento en las escuelas con psicólogas, con psicólogos. En el caso del Ministerio de la Mujer tenemos 2 centros, hay uno también aquí en la capital con el que hemos trabajado con más de 167,000 jóvenes orientándole sobre relaciones sanas, orientación integral sobre sus derechos, sobre cómo cuidar su sexualidad. Difícil en la República Dominicana que se entienda que los jóvenes, las niñas, los niños tienen que recibir educación sexual. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sociedad en el mundo que haya resuelto estos problemas que nosotros tenemos sin educación. Una niña, un niño orientado es un niño que tiene mucho menos posibilidades de poder ser violentados. Y hablando de violencias también, un tema en el que esta administración ha dedicado un esfuerzo extraordinario es a todo lo que tiene que ver con la violencia de género e intrafamiliar. Nosotros hemos establecido desde los primeros meses del inicio de gobierno el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia. Y en ese plan estratégico se han establecido las políticas en materia de prevención. Para mí lo más importante, porque no quisiéramos tener que atender ningún caso porque no ocurrió. La política de atención a la violencia, una política de reparación que no es más que dar apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Hemos visto también todo lo relativo al marco normativo, un tema importantísimo. Hay una ley integral de violencia que está en el Congreso y que necesitamos que nuestra legisladora, nuestros legisladores se aboquen a discutirlo porque necesitamos un marco legal en correspondencia con los niveles de delitos y de violencia que se están produciendo. Nosotros tenemos muchos países ya que tienen estos marcos normativos y Dominicana no debe estar atrás en una materia en la que aquí es también muy importante. Y otro elemento de ese plan estratégico es la gobernanza. Como todas las instituciones del sistema estamos en una misma mesa. Y cuando digo todas, me refiero a la Procuraduría General de la República, me refiero a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud Pública y al Seguro Nacional de Salud, porque es donde primero van las víctimas generalmente a buscar atención de salud, al propio Ministerio de Educación, CONANIS por otro lado, la Dirección General de Presupuesto. No hay posibilidades, señores, de implementar todas estas políticas sin una conciencia clara de que los recursos también hacen falta. Y ya ahí se empiezan a ver los cambios, empiezan a disminuir las cifras y más adelantito, si el tiempo lo permite, comentarle cómo hemos ampliado los servicios para la atención. Interrúmpela, Julián, porque si no te convence. Sí. No, y yo lo quiero convencer, es muy Pablo. Buena conversadora. Precisamente. Innegablemente. A manera de broma, había una canción merengue que decía, muchacha de 15 años, busca a tu marido. O sea, había hay una concepción cultural de que después que la mujer tiene cierta edad ya debe casarse, esa cosa. Algo totalmente ya superado, gracias a Dios. La pregunta es, siempre ha habido el tema de si crear un ministerio de la familia y unificar 2 ministerios, la juventud, la mujer, porque a veces se ven como contrapuestos en sus planteamientos. Crear un ministerio que pudiera agrupar esos ministerios y que tuviera mayor grado de visualización en sus realizaciones. Esa es una pregunta. La otra, el tema del debate tú que hablas de género, y es lo fundamental, el debate sobre las 3 causales. ¿Cuál es la posición de la ministra de la Mujer con relación a esos temas? El primero, decir siempre que cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la base de la sociedad. Estamos hablando de ese núcleo que es lo fundamental. Y si me pides una opinión al respecto, te puedo decir que yo creo que mi país, la República Dominicana, y todos los países necesitan mecanismos que articulen todas las políticas que se deben desarrollar desde el Estado para la protección y el cuidado de la familia. Pero eso no es el Ministerio de la Mujer,
porque la familia está en el ámbito de lo privado. Un ministerio de la mujer, un mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres, que son estas entidades, tienen otras funciones. Unas funciones de velar porque desde la política pública se tomen todas las medidas, todas las decisiones, se implementen todos los planes y programas que aseguren que avancemos hacia la igualdad. Entonces, desde esa visión, no es que se contrapongan, es que son roles distintos. La familia en el ámbito de lo privado, como corresponde y como es, y el Ministerio de la Mujer para todo lo que tiene que ver con políticas públicas para la salud, para la educación, para el cierre de brecha salarial. No te puedes ir a sentar con el empresariado a discutir el cierre de brecha salarial desde la mirada de la familia, sino desde la perspectiva de los derechos. Entonces, el ministerio es para asegurar el avance de los derechos humanos de las mujeres, y eso tiene otros componentes, pero siempre reconocer la importancia de tener un mecanismo fortalecido, ¿no?, que aborde estos temas. Creo que en el país la discusión de si unificar ministerio permite perder esa oportunidad de pensar en un mecanismo que realmente funcione para ese tema tan importante, pero que se queda en el ámbito de lo privado. Y además que hemos dicho que en esta administración no estamos en eso, no lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el propio presidente cuando se le ha cuestionado respecto al tema. Él sabe que una visión que se tiene es de garantizar los derechos y la igualdad de las mujeres, y que yo acababa de decir en mi introducción que Naciones Unidas plantea que se necesitan 163 años para garantizar la igualdad. Entonces, plantear que los mecanismos que trabajan para impulsar esas políticas hay que eliminarlo o de alguna manera reducirlo al ámbito de lo privado, como es la familia, es no entender lo que representamos las mujeres para el mundo. Sobre las causales, la posición del Ministerio de la Mujer ha sido clara sobre este tema. Nosotros impulsamos, propiciamos, motivamos la aprobación de un código penal garantes de los derechos humanos de las mujeres. Y no puede haber un código penal garante de los derechos humanos que no le permita a las mujeres, inclusive, poder decidir cuando su vida está en riesgo. De lo que estamos hablando con esas 3 excepciones, que solo 4 países en el mundo no las reconocen, y entre ellos está la República Dominicana, repito, es que las mujeres puedan decidir entre vivir o morir. Es su derecho, es su dignidad, y las causales no obligan a nadie a tomar una decisión que no quiera. Lo que le da es la opción a la mujer, a aquella madre que le violaron una niña de 10, de 11 años y se la dejaron embarazada, que su familia pueda tomar una decisión, cualquiera que sea, a favor de continuar ese embarazo o no, pero que tengan el derecho a decidir. A una madre que pueda tener una hija con leucemia y le quedó embarazada y va a perder a su hija. Obviamente también que con lo que lleva en su vientre tiene que tener el derecho a decidir, y es muy duro para las mujeres que fundamentalmente los hombres, porque el Congreso lo integran mayoritariamente los hombres, estén decidiendo en contra de nuestros derechos. Sí, lo lamentable de todo esto, ministra, que yo estoy hablando precisamente, estamos hablando precisamente con la ministra de la Mujer del gobierno dominicano. Entonces, si fuera la representante del sector mujer de la Fuerza del Pueblo o del PLD, se escuchara bien, pero al Ministerio de la Mujer se le ha criticado que no ha enfrentado al machismo-leninismo de nuestros partidos, específicamente su partido PRM, que realizó una campaña electoral basada en, entre otras cosas, en el apoyo a la mujer y en la promesa del apoyo a la mujer, y lograron el apoyo de ese sector liberal, progresista, la gente incluso sensata, que ve, ni siquiera lo del aborto es otro tema, no, las 3 causales. Entonces, de repente, en un proceso electoral, yo consigo ese apoyo, llego al gobierno, se va a acabar el periodo, y con la justificación del machismo-leninismo de los diputados y senadores del PRM, resulta que no se ha cumplido
eso es grave. Como que uno esperaba una reacción mayor, como una malcriadeza lógica y aceptada y aplaudida de parte del ministerio, enfrentar al machismo de su partido. No, pero, ¿qué es lo que ha pasado, ministro? Pero Pablo, por favor, primero decir que lo hemos hecho porque las posiciones del Ministerio de la Mujer en el Congreso han sido muy firmes con este tema y con todo lo que tiene que ver con asegurar normativas de todas las índoles que tengan perspectiva de género. Nosotros tenemos una agenda legislativa para la igualdad que la promovemos con el Congreso y que ha identificado ya una 27 iniciativas legislativas que se requieren para ampliar y fortalecer el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Dentro de esas normativas está la Ley Integral de Violencia. Pero yo quiero decir algo sobre la posición del presidente, porque yo no pertenezco al Congreso, sino al Ejecutivo, y el país tiene separación de poderes respecto a las causales. Fue coherente en la campaña electoral cuando dijo que estaba a favor y lo ha sido después de ser presidente. Lo ha sido. Yo quiero también decir, para que quienes nos escuchen lo recuerden, que en tres ocasiones, el Congreso Nacional ha aprobado el Código Penal sin incluir las causales y los presidentes de turno lo han devuelto. Por lo tanto, a mí me queda muy claro que el problema que tenemos, para que se entiendan que que este es un tema que toca la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, Pablo, no lo tenemos en los presidentes. Nosotros tenemos legisladores que van a su electorado a prometerle que van a votar en contra de las causales para buscar votos. Pero no podemos decir que es una cuestión del presidente. En cuanto a los partidos políticos, el mío, que es del Ejecutivo. El gobierno del PRM no ha cumplido su palabra y tradicional, perdóname, ministra. Pero la palabra del presidente de decir, no ha habido ningún obstáculo de parte del Ejecutivo. Es un tema que está en el Congreso. Ministra, y que la sociedad tiene que saberlo, porque aquí no se puede seguir promoviendo candidaturas afectando los derechos de las mujeres, asumiendo compromisos que afecten los derechos de las mujeres. Pero la posición del PRM, respecto a este tema, que recuerdo que la adoptamos en el año 2016, ha sido de apoyo a las causales. Sí, pero de palabra, obras son amores. Y si hay una fuerza, perdóneme ahora, déjeme a mí un momentito. O sea, si aquí hay una fuerza gomígrafa del Ejecutivo, en temas como, por ejemplo, el endeudamiento, es el Congreso al punto de la vulgaridad de admitir todos ellos, incluido la oposición, que aprueban proyectos sin leerlos. Entonces, ese Congreso no me merece ningún respeto en el sentido de que me salga ahora con que porque esto es el presidente, o el presidente me dice ahora a mí, yo estoy de acuerdo, yo sé que es la posición de Luis Abinader, personal. Sí, pero obras son amores. Y aquí quien se está afectando a una promesa fundamental del ministerio. Sí, pero el presidente en su propuesta, no Luis, todos los presidentes tienen un programa de gobierno, se comprometen a impulsar una serie de políticas. Ahora, en el ámbito de la separación de los poderes, todos sabemos que no tienen. Sí, la hay. Ajá. Por supuesto que la hay. Creo que hay que seguirla fortaleciendo, que hay importantes oportunidades de mejores. Danilo Medina no era escuchado por su diputado. Mira qué chiste más bueno para sacar a Luis. Resulta que Danilo Medina no era el jefe de los diputados del PLD cuando se trataba de eso. Ellos lo desobedecían y se lo decían hacia uno. Porque es un asunto de una cultura política. Hay otra connotación que ustedes saben con este tema. Es un tema donde la sociedad dominicana se ha polarizado mucho. Porque hay que poner sobre la mesa el contexto de manera clara. Es un tema que ha polarizado mucho a la sociedad dominicana. Es un tema donde sectores trabajan muy fuerte fundamentalmente con los congresistas,
por entender que es un tema que tiene que ver con la fe. Yo no lo veo desde esa perspectiva. Sé el valor, la importancia que tiene la fe. Entonces, y es un tema también que, repito, hay aquí quienes creen que le puede afectar, estoy hablando en el ámbito del Congreso, electoralmente. Está probado que no, que quienes las han promovido siempre y han votado en favor en el Congreso nunca tienen problemas para ganar sus curules. Pero aquí hay muchos elementos que tienen que ver con esto. Lo que sí tenemos que reconocer es que el presidente Luis Abinader es un hombre coherente con lo que se compromete, que por cierto estamos en una época, yo quisiera también como ministra también tener la oportunidad de hablar de los temas políticos. Estamos en un momento político importante de cara a unas elecciones congresionales y municipales también. Esto es altamente político. Altamente. Vamos para allá, ministra, vérese, ahora mismo, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la República Dominicana, y además es dirigente, prima de Cristian con los ojitos, ustedes saben, se saca. Sí. Pero, y además, también es una dirigente política de larga trayectoria en su partido y sobre todo muy reconocida. Ministra, hay... Exactamente. Eso sí yo, Maquini, sí yo, ministra, yo, eso sí yo. ¿Qué se va a luchar desde la posición, no como ministra, sino de usted como incidente, ¿verdad?, dentro del PRM, para que, por ejemplo, las cuotas de poder sean más equitativas en un próximo, si llegara a ganar el PRM? ¿Qué sucede? ¿Cuántas ministras hay con ese nivel de preparación y con ese nivel de incidencia, además en los resultados de la gestión pública? ¿Cuántas ministras hay? Es algo histórico, yo lo sé, pero usted está en el gobierno y además es dirigente política y es una incidente también dentro del PRM. Mire, yo voy a responder con muchísimo gusto, pero quiero en menos de un minuto decir qué hemos hecho, porque lo dejé un poco pendiente en materia de prevención y atención a la violencia. Las casas de acogida o refugio, cuando llegamos al gobierno, la ley tenía 17 años de haberse aprobado. Encontré 3. Hoy tenemos 18. Y la hemos abierto en esas provincias donde los índices de violencia son más altos. Una línea de emergencia. Yo digo con mucho orgullo que nosotros tenemos más presencia que el 911. Estamos en todo el territorio nacional con nuestra línea de emergencia *212. Yo encontré esa línea de emergencia en 7 provincias del país. Hoy estamos en todas las provincias del país. Con nuestra campaña de prevención a la violencia, orientando a las familias cómo detectar los casos y cómo acceder a los servicios que se tienen en el sistema de protección, nosotros ya hemos impactado 330,000 hogares y más de 2 millones de personas. Pusimos en marcha un programa de apoyo económico para las mujeres que están en violencia, pero también en alta vulnerabilidad social y económica, el más alto que tiene el Estado Dominicano en toda su plantilla de política social. Un apoyo para alimentación y un apoyo también para que puedan cubrir sus viviendas, los gastos de vivienda, transporte, en fin. Nosotros también en materia de asegurar que todas las instituciones del sistema funcionemos de manera articulada, empezamos a ver cambios importantes. Cuando llegamos al gobierno, las órdenes de arresto, Pablo, Rosario, Julián, solo se cumplían en un 40% a nivel nacional. Hoy, al cerrar el 23, estamos en un 87%. Y vamos a cerrar totalmente esas brechas para asegurar que cada vez las mujeres estén más seguras. Yendo ahora a la política, estamos hablando de mayores oportunidades para las mujeres. Mira, el ministerio trabaja tanto con las entidades del sector público y con políticas públicas como con el sector privado para ese cierre de brecha. Y lo hacemos desde la perspectiva, porque hay quienes nos escuchan en sus hogares y dicen, pero es que las mujeres hablan de cuota, que se la ganen. No, hace tiempo que no lo ganamos. Hace tiempo que nosotras salimos a asegurar que se puedan ganar elecciones en todos los niveles, en el municipal, en el congresual, en el presidencial. No, que si están preparadas, hace tiempo que probamos que estamos muchísimo mejor preparadas. Pero resulta que las sociedades, la dominicana, la latinoamericana, desde donde se accede a los espacios de poder, sobre todo en el plano gubernamental, es desde esos espacios
que tenemos en los partidos políticos. ¿Y qué pasa en los partidos políticos de la República Dominicana? Que están controlados, yo no puedo usar otra palabra, por los hombres. Por los hombres. Y los hombres son muy buenos también articulándose para generar apoyos entre ellos para los espacios. Tú me apoyas para ministro de tal cosa y yo te apoyo de tal cosa. Y de repente aparece un candidato o dos que tienen 20 apoyos, ¿no? Cada uno tiene 20, 30 apoyos. Y todo hablándole al oído a quien decide para esas funciones. Entonces, lo que quiero decir, el reparto de ministerio ha mejorado este gobierno. Lo que quiero decir, estamos igual, pero lo que quiero decir, Pablo, es que en lo que tiene que ver con esa posibilidad de accesar a los espacios que nos corresponden, y yo lo digo con mucha conciencia, el que nos corresponde, no es que no se están regalando nada, tiene que ver también con esa posibilidad de que las mujeres estemos en esos espacios, en el caso de la política, donde se toman las decisiones, y esos son los partidos políticos dominicanos. Y los partidos políticos de la República Dominicana están estructurados y pensados para la participación y el control de los hombres. Eso es la verdad. Y creo que lo importante aquí, Pablo, es que cada vez más la sociedad, porque este es un tema que no podemos dejárselo solo a los partidos políticos, que cada vez más la sociedad entienda la importancia de que contemos con políticas y acciones y con partidos cada vez más democráticos. Cuando yo hablo con las mujeres de estos temas, le digo, tenemos que meternos en los partidos, tenemos que asegurar, pelear ese espacio para que cuando estemos discutiendo para dónde que vamos, nosotras tenemos también que tener quienes nos impongan. Porque mire, tan buenos médicos que hay en el PRM, economistas brillantes, varias con doctorado, amigas mías. Tú dices, pero ven acá, está Mayra Jiménez, lógica, ministra de la Mujer, el colmo fuera que Juancito Pérez Vidal fuera el ministro de la Mujer. Claro. Entonces, pero puede haber un ministro desde la perspectiva de política, no de lo que se impulsa. No, pero hay una simbología. Sí, hay una simbología. Sería que de la mujer. No, pero hay una simbología, es verdad, pero yo lo digo desde la perspectiva de que los temas que trabaja el Ministerio de la Mujer son temas que al final lo necesita toda la sociedad. Tema de género, pero es que es mucho, no es mucho con demasiado. El tema de género, cultura y mujer, no hay más ministra. Yo conozco experiencia. Ayúdame. No a nivel, yo conozco experiencia, no a nivel de Estado. Lo conozco, por ejemplo, a nivel de gremio, que cuando se hacen los cálculos, el área ha quedado en manos de un hombre y han hecho excelentes trabajos. Además, yo sí he trabajado desde esta gestión para que cada vez más hombres comprendan este rol, apoyen y se incorporen. Usted ha utilizado, Pablo, mucho la palabra género. Una ministra amiga tuya, eres muchísimo, brillante, capaz, eficiente. ¿Quién? Milagros. No, pero eso está Milagro, por supuesto. Yo digo, pero fuera, está Milagro Cultura, Mayra, lógicamente, mujer, y no hay otra ministra. Y tanto que se teorizó en la campaña, tanto que teorizan la guitarra y el violín. En el Estado en general, no solo el ministerio, en el Estado en general y en el gobierno también, hay muchas mujeres en puestos donde se deciden y se aplican políticas públicas. No, muchas mujeres en posiciones clave. Muchas mujeres se están pareciendo al PLD de los 2000. Pablo Maquini te está pareciendo a Julián, no deja hablar. Diablo, terrible. A Julián. Sí, a Julián. Gracias, Severo. El tema de género es un tema, y me ha gustado el enfoque que usted da en algún sentido. ¿Es un tema hombre-mujer o usted se acopla a esta nueva agenda LGBT de que el género es conceptual o algo así? No entiendo bien. Mira, el rol del Ministerio de la Mujer está muy claro. Aquí se ha querido traer en algunos momentos discusiones que se están produciendo en otros lugares del mundo. Por eso lo digo, lo de la agenda. Que no son la República Dominicana. A mí a veces me hablan de temas que nunca se han discutido en el ministerio, que nunca se han discutido en esos organismos, y yo creo que tiene que ver con el hecho de usar un tema tan importante para el desarrollo y para la democracia, para crear situaciones en las que nadie está. O sea, aquí no hay agenda oculta. El Ministerio de la Mujer tiene una
una política nacional para la igualdad que ya está en su tercera versión. De hecho, se aprobó primero en el país que la Estrategia Nacional de Desarrollo, si mal no recuerdo, fue en el año 2010. Esa política tiene 7 ejes estratégicos y son transparentes: un eje para la autonomía económica, un eje para la salud, un eje para la educación, para atender las violencias, para todo el tema de la digitalización del medio ambiente con perspectiva de género. O sea, aquí no hay agenda oculta. Es una discusión en la que yo nunca entro porque no le hace bien a la causa, y además hay que discutir también en los países sobre la base de temas que son reales, que no son inventados, que no son conceptuales, y que no podemos vivir diciendo en tal país tal cosa. Los países van discutiendo y estableciendo sus agendas de desarrollo conforme a los niveles de desarrollo de esa sociedad. Entonces, cada quien en lo suyo. Nosotros en la República Dominicana estamos muy enfocadas en trabajar para el avance de los derechos humanos de las mujeres, para la autonomía económica de las mujeres, y yo siempre insisto para que esta sociedad no pierda todo ese potencial y todas esas capacidades que nosotras tenemos. Ministra, los puntos a trabajar a partir de ahora, veo su plan estratégico en un kit que nos presentan, informativo institucional, desde el Ministerio de la Mujer, los aspectos, usted había mencionado otra, vivienda, prevención de embarazo en adolescentes, y cuáles son, a partir, por ejemplo, sé que el Estado trabaja trimestralmente, cuáles son los ejes que se van a estar trabajando con la línea de impacto en las mujeres. Rosario, nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Este es un año electoral. El Ministerio está trabajando fuertemente con las mujeres de todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para darle apoyo, procurando que puedan tener el mejor de los desempeños en sus procesos electorales internos. Entonces, el tema de participación política para este año es muy importante para nosotros. Nosotros vamos a abrir la Escuela Nacional de Igualdad en la República Dominicana. Ya estamos terminándola, va a llevar el nombre de Magalis Pineda, una escuela que va a venir a formar a funcionarios, a servidoras y servidores públicos, a gente del sector empresarial, de sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos que necesitamos que se formen en estos temas vinculados a derechos por un lado, pero también va a haber formación para apoyar procesos de autonomía económica de las mujeres, un tema muy clave. Nosotros estamos también consolidando y fortaleciendo el sistema de protección a víctimas. Yo te decía, por ejemplo, mira cómo a nivel de la Policía Nacional nosotros hemos pasado de un 40% de cumplimiento de las órdenes de arresto a un 87%. Eso tiene mucho que ver con el trabajo de la general Ayané Jiménez, ¿no?, al frente de la Dirección de Violencia de la Policía Nacional. Nosotros queremos cerrar esa brecha. Tenemos un fuerte trabajo en el sector privado. El Ministerio tiene una política para la igualdad que ya se han incorporado 29 empresas de las más importantes del país, y cuando hablo de importante me refiero al aporte que hacen al fisco, la generación de empleos que generan. Yo voy a decir solo algunos nombres porque si no se anuncian en este programa deben hacerlo. Miren, empresas como BHD en el sector financiero, el Banco Popular, está el Banco de Reserva, está Altis, está Claro, está DP World ahí en Punta Caucedo, está la Barrigol, está Santo Domingo Motors. Es decir, tenemos ahí 29 empresas que pasan por un proceso para el cierre de brecha en todos los niveles, que va desde trabajar tema de corresponsabilidad. Yo veo que están cerrando ya tema de corresponsabilidad, tema de brecha salarial, trabajan tema de violencia, porque una mujer que es violentada no da 100% su capacidad productiva. Entonces es muy importante este trabajo con las empresas. Hay 64 empresas del país, repito, también de las principales, que pasan por otra iniciativa de paridad de género, desde Grupo Punta Cana hasta otras importantísimas empresas de todos los sectores. Entonces estamos trabajando fuertemente en el sector público y en el sector privado. Y quizás por último, no puedo dejar de hablar de la política de cuidados. El cuidado como derecho.
un tema que históricamente, Pablo, lo hemos asumido las mujeres, con responsabilidad, con empatía, con dedicación, pero que ha implicado también un gran sacrificio para nosotras. Y por primera vez en la República Dominicana tenemos una política nacional de cuidados, que está en una fase de pilotaje en Asua y Santo Domingo Este. Eso es garantizar que las personas que necesitan cuidado puedan tenerlo desde el Estado. Que el Estado no siga asumiendo que cuidar a una persona con una discapacidad severa que no puede valerse por sí mismo, tenga que hacerlo la familia. Que una persona adulta mayor que dio toda su vida productiva al país, cuando necesite cuidado, tenga que hacerlo la hija. Y que la hija tenga que pagarlo o dejar de trabajar para cuidarla. En esta primera etapa, nosotros hemos priorizado a las personas adultas mayores, a personas que tienen situación de discapacidad y a la primera infancia. Pero contar con un sistema de cuidado que reconozca el cuidado como un derecho de quien no puede cuidarse y que por otro lado también reconozca los derechos de las personas cuidadoras es clave en cualquier sociedad. Nosotros no podemos seguir pensando que para que un adulto mayor tenga cuidados, tendrá que irse a vivir fuera de la República Dominicana. Ya iniciamos, y esto es muy importante. Tendrá que producirse un gran cambio cultural también para que se entienda que no podemos dejar los cuidados solo a la carga de las mujeres y que el Estado y el sector privado tiene un rol muy importante que dejar. Yo sé que ese será uno de los tantos y tantos legados que va a dejar este presidente, el presidente Luis Abinader, repito, el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Mayra, ya terminó. No quedan meses son. Yo se lo digo. Si no lo hizo, no lo va a hacer. No, pero más de lo que ha hecho, Dios mío, y todo lo que falta. Sí. Eso fue en crisis. Imagínense ustedes en los próximos años, consolidando todas estas políticas y ampliando otras. La República Dominicana puede seguir esperanzada en un presidente que está enfocado en que nos encaminemos por el camino del desarrollo, por cerrar las brechas sobre todo de pobreza. Dios quiere a este país al tener a Luis Abinader como presidente. Y siga usted peleando con sus machistas leninistas compañeros de partido para que lo de las tres causales sea siga usted realidad. Abriendo estos micrófonos y asumiendo estos temas con así. Tanta empatía y tanto compromiso como lo ha hecho históricamente. Gracias, de verdad. Gracias, Rosario. ¿Cómo era que sobrevivíamos antes de Luis Abinader? ¿Cómo no vivíamos? No, ¿verdad que no? Sobrevivíamos. La mujer Mayra Jiménez nos ha acompañado. Vámonos a la pausa que tenemos. Sí, pero, sí. Lo que pasa es que con la ministra esto es un poco difícil porque es una mujer muy trabajadora y se ocupa del ministerio, de la casa, del partido. Pero no está de más que si en algún momento hay una necesidad de algún instrumento, algún material. Aquí hay en la San Martín 183, casi máximo como está, materiales industriales. Ese es óyeme, el número 1. Dígale que lo mandó su primo. La ferretería más completa. ¿Y me pueden dar un descuentito? Entonces, ahí? No vaya. De eso se trata. Es el que manda ahí. No te puedes coger fiado a nombre de Cristian ahí, no se puede. Un descuentito. Usted va, dice, mire, no, que el primo mío, usted Jiménez con Z, somos achinaditos los dos, y de a diario me enviaron. Así que esa es la más completa, porque no todo puede ser ministerio y política. Claro. Ese cuadro a la derecha, cuando uno entra a su apartamento a la derecha, ahí está ese cuadro medio doblado. Ya, ya va a terminar la campaña, pásese por allá. Vamos a pasar por allá y recuérdale, el descuentito tiene que ir, de parte de A Diario. Continuamos. A Diario.